Tengan todos un buen día. Hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de análisis financiero. Para iniciar, ¿qué es el análisis financiero? El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros, y que en consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos. Como dice acá, es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa. Como su palabra lo indica, análisis financiero. Acá se trata de analizar cómo está la finanza, el funcionamiento de la empresa, que esté todo correctamente. Entre ellos hay dos que son los fundamentales que más se utilizan en esto, que es el análisis comparativo u horizontal. Este es el primero. En este caso, el análisis horizontal, como su nombre lo indica, los mismos datos. Es el análisis, como su nombre lo indica, de los mismos datos o informes en dos o más periodos, de manera que puedan determinarse las diferencias entre dos. Acá siempre vamos a evaluar dos periodos. El análisis horizontal determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. El análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. Como les decía, acá vamos a poder hacer esas comparaciones porque siempre vamos a trabajar con dos periodos. Y ahí vamos a comparar si en un periodo hubo mejoras, si hubo reducciones en los ingresos y así. En este análisis se busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto al otro. Para determinar la variación absoluta, que es en números, sufrida por cada partida o cuenta en un estado financiero, un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia, que es restar al valor 2 menos el valor 1. Es decir, al periodo 2 se le va a restar el periodo 1. La fórmula sería, por eso acá es P2 menos P1, porque esta P simboliza el periodo 2 menos el periodo 1. Acá hay un mini ejemplo, que este sería el formato de un análisis horizontal. Acá tenemos la cuenta o el año. Acá tenemos los dos periodos, 2015-2016. Acá está la variación absoluta y la relativa. Decíamos que para calcular la variación absoluta es que íbamos a restar el periodo 2 al periodo 1, es decir, 122.000 menos 100.000 nos queda 22.000. Asimismo con estas otras, le restamos el periodo 2 al periodo 1 y nos queda ya la variación absoluta. Ahora bien, la variación relativa, ¿cómo la vamos a sacar? Para sacar estos porcentajes lleva una fórmula específica. En el caso de esa fórmula, ya más adelante se la voy a mostrar. En esa tenemos que dividir primero el periodo 2 entre el periodo 1. A eso le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Y así es que nos va a salir esto de acá. Es decir, en este caso vamos a dividir 122.000 entre 100.000 menos 1 por 100 y así nos va a dar este resultado. Asimismo, para sacar este otro, dividiríamos 76.000 entre 85.000 menos 1 por 100 y nos va a dar este 11%. En el año 1 se tenía un activo de $100.000 y en el año 2 el activo fue de $122.000. Entonces tenemos 122.000 menos 100.000 da igual a 22.000. Es decir que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 22.000 en el periodo en cuestión. Acá es lo que le estaba diciendo. Ya que hemos hecho la división, lo que nos da como variación absoluta quiere decir
en este caso que tuvo una variación de esos 22.000. La determinación de la variación relativa. Para determinar la variación relativa, que es en porcentaje, de un periodo respecto a otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 con el periodo 1, se le resta 1 y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. Lo que yo les estaba explicando hace rato, quedando la fórmula de la siguiente manera: P2 entre P1 menos 1 por 100. Como se lo explicaba, el periodo 2 se divide con el periodo 1, a esto se le resta 1 y se multiplica por 100, y así nos va a dar ya el porcentaje de la variación relativa. Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos acá, sustituyendo ya los datos de la fórmula, siempre tomando los datos de este mini cuadro. Acá tenemos 122.000 en el periodo 2 y 100.000 en el periodo 1. Entonces acá pasamos 122.000 menos 100.000 menos 1 por 100 nos da 22%, que si nos vamos al cuadrito nuevamente, acá está ese 22%. Quiere decir que el activo obtuvo un incremento de 22% respecto al periodo anterior. De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos. Lo que busca el análisis horizontal precisamente es comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. Cuando sean números positivos, quiere decir de que ha habido una variación positiva, obviamente, y si el porcentaje que les da es negativo, quiere decir que la variación que hubo en la empresa es negativo, es decir, no ha habido incremento, en vez de haber ganancias no ha habido pérdidas. Acá tenemos ya un ejemplo del análisis horizontal ya completo. Más adelante se los voy a explicar paso a paso. Acá ya está elaborado. Acá tenemos el periodo 1, periodo 2, la variación absoluta y la variación relativa. Vamos a desarrollarlo en este momento. Acá tenemos el cuadro, pero con la variación absoluta y relativa sin encontrar. Acá tenemos el periodo 2, periodo 1 y tenemos los totales. Estos totales se sacan sumando todas estas cantidades. Como estos son parte del activo, se suman y sale el total de activos, tanto del periodo 1 como periodo 2. Luego, para sacar el total de pasivos, lo mismo, sumamos desde acá estas cuentas y nos da un total de pasivos que es de 45.000, acá de 50.000. Lo mismo con el patrimonio, sumamos estas cuentas y acá sale el total. Ahora bien, lo más importante que necesitamos saber, cómo sacar la variación absoluta. Acá simplemente vamos a hacer una resta. Al periodo 2 le restamos el periodo 1. Acá en Excel, insertando fórmula, solo damos igual, seleccionamos el periodo 2, luego menos periodo 1 y ya nos da 2000. Acá, como es el mismo proceso de resta, la misma operación, solo arrastro y me tira todos los resultados ya completos. Ustedes, si lo van haciendo a mano, ya saben que simplemente van a ir restando le restan a este le restan y así. El periodo 2 se le resta el periodo 1. Y todas las cantidades, incluso los totales, se resta el del periodo 2 con el periodo 1. Y así nos dan acá los resultados. Ya teniendo la variación absoluta, procedemos a sacar la variación relativa, que esa es la más complicada.
Para eso decíamos que la fórmula era el periodo 2 entre periodo 1 menos 1 por 100, y si la sacamos. Acá, como hay que insertar fórmula, yo voy a poner con los paréntesis. Pongo 2, luego, porque van dos operaciones, una división y una resta, selecciono el periodo 2 entre periodo 1, cerramos el primer paréntesis, menos 1 por 100, y acá nos da ya la variación relativa. Acá, si bajamos, nos va a dar todos los resultados ya elaborados. Esto acá es en porcentajes. Yo acá le he quitado lo del símbolo de porcentaje, porque si lo ponía con este tipo de este estilo, me salían alteradas con más numeraciones las cantidades, pero esto de acá van a ser en porcentajes. Acá, recapitulando, para elaborar la variación relativa, simplemente dividimos el periodo 2 entre el periodo 1, a eso le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Acá, si se fijan, hay tanto valores positivos como negativos. Estos que tienen el guioncito acá son negativos. Algunos incluso nos da 0 porque es la misma cantidad la que se está restando. Entonces acá las que son en 0 es que no ha habido variación, se mantiene. Luego los positivos es que ha habido variación positiva en las finanzas de la empresa. Y los negativos es que ha habido una variación negativa en la empresa en cuanto a las finanzas. Y así es como sacamos el análisis horizontal. Espero que aquí quede claro eso. Primero solo restamos en la variación absoluta el periodo 2 menos el periodo 1. Y luego en la variación relativa dividimos el periodo 2 entre el periodo 1 menos 1 por 100. Así es como lo sacamos. Y así como está acá en la presentación, ya nos queda el ejercicio ya elaborado. Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas del balance. Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no, y posiblemente hay otras en efecto neutro. Es lo que le estaba explicando. Las variaciones que sean negativas, obviamente tienen impacto negativo en la empresa. Las que son positivas es algo bueno para la empresa, y las que quedan a 0 es como un efecto neutro porque se mantiene el resultado. Y acá, como dice, hay que hacer ese análisis, qué es lo que se puede hacer sin mejorar, cuáles son las causas, las consecuencias, porque es el objetivo de hacer este tipo de análisis, no solo sacar datos, sino interpretar esos datos. Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los recursos económicos de una empresa son resultado de las decisiones administrativas que hayan tomado. Es decir, en la administración es donde se llevan las riendas de toda empresa. Entonces acá, como dice, los resultados obtenidos hay que compararlos con las metas de la empresa para ver si se están cumpliendo o no esas metas y si hay que mejorar algo. Ahora bien, pasamos al análisis porcentual o vertical. El análisis vertical consiste en proporcionar el peso proporcional, valga la redundancia acá, en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros.
El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez o también puede significar unas equivocadas o deficientes políticas de cartera. Acá cuando hablamos de la liquidez, supongo que ya conocen estos términos. Cuando hablamos de liquidez se hace referencia al efectivo que tenga la empresa, los recursos que tenga para, como su palabra lo indica, liquidar las deudas que tenga o los pagos que necesite hacer. ¿Cómo hacer el análisis vertical? Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta del activo, dentro del total del activo se debe dividir la cuenta que se quiere determinar por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos 20 entre 200 por 100 igual a 10%. Es decir, que el disponible representa el 10% del total de los activos. Acá solo vamos a utilizar un periodo, no va a ser como en el horizontal que hacíamos una comparación. Acá vamos a tener nada más una fila de valores y entre esos, como dice acá, vamos a dividir el valor de la cuenta entre el total de todas esas cuentas y lo vamos a multiplicar por 100, así como tenemos un ejemplo acá. Si se fijan, acá tenemos nada más un periodo a diferencia del otro y acá yo les hice así todo el proceso de la fórmula para sacar el porcentaje para que lo entiendan. Este valor ya viene dado, los valores estos de acá ya vienen dados en el ejercicio. Luego, para sacar el análisis vertical, este 10.000 viene siendo este primer valor, lo dividimos entre 200.000. ¿Por qué entre 200.000? Porque si sumamos estas cuentas del activo nos da un total de 200.000 en el activo. Quiere decir que cada una de estas cuentas lo vamos a ir dividiendo entre estos 200.000, las del activo. Luego las del pasivo, como el total de pasivo nos da 60.000, quiere decir que cada cuenta la vamos a ir dividiendo entre 60.000, las del pasivo. Y igual las del patrimonio, como el total nos da 140.000, las vamos a dividir estas cuentas entre 140.000. Acá tengo igual el ejercicio. Acá recapitulando, siempre primero vamos a, ya teniendo cada cuenta acá, cada valor de las cuentas, lo sumamos. En este caso la suma de las cuentas del activo nos da 200.000. Entonces ya procedemos a sacar el análisis vertical teniendo el total. Cada cuenta, cada valor de la cuenta lo vamos dividiendo entre el total. Es decir, primero estos 10.000 lo dividimos entre 200.000, que es el total, y lo multiplicamos por 100, nos da 5%. Luego este 20.000 igual lo dividimos entre el total, que es 200.000, y lo multiplicamos por 100. Lo mismo en esta otra cuenta, 40.000 entre 200.000 por 100, 20.000 entre 200.000 por 100, y así nos van dando los resultados. Un dato importante es que en el análisis vertical, para saber que esté correctamente elaborado, la suma de todos estos porcentajes siempre les va a dar 100%. Si no les da 100%, exactamente el 100, es que está mal. Acá, luego que hayan sacado los porcentajes, los suman, y acá en la misma columna de los totales
acá van a poner el 100, tienen que darles cabal el 100. Luego acá en estas otras el mismo procedimiento, como les decía, van a ir tomando el total dependiendo del tipo de cuenta. Acá estas cuentas si va tomando el total del activo, porque eso era la suma que daba. Ya estas otras cuentas, como son del pasivo, si las sumamos nos da este otro total solo del pasivo. Entonces vamos a ir dividiendo estas cuentas con el total pero del pasivo. Ya no va a ser entre 200.000 porque ya acá estamos en cuentas del pasivo. Ya sumamos esto, nos dio 60.000, entonces vamos a ir dividiéndolo entre 60.000. Esta es del pasivo, 18.000 entre 60.000 por 100, 30.000 entre 60.000 por 100, 12.000 entre 60.000 por 100, hasta que lleguemos ya donde está el total. Luego, como pasamos a al otro tipo de cuenta que es patrimonio, estas últimas dos cuentas las sumamos, nos da el total de 140.000, quiere decir de que las vamos a dividir entre esos 140.000 para sacar la variación, el análisis vertical, perdón. Igual en cada cuenta los porcentajes al final cuando saquen el total tienen que darle 100. Acá si se fijan en los pasivos tenemos 30 más 50 que es 80 más 20 nos da 100 exactos. Luego acá en el patrimonio 71.42 más 28.58 exactamente 100% nos da. Y ahí tenemos ya el análisis vertical. Justo como está acá también ya terminado el mismo ejemplo. Una vez terminada la estructura y composición del estado financiero, se puede interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan generalizar, aunque sí existen pautas que pueden vislumbrar si una determinada situación puede ser negativa o positiva. Como dice acá, dependiendo del tipo de empresa, sus finanzas, así es como van a elaborar cada tipo de análisis y así también ver el impacto que pueda tener en su empresa, si es positivo o negativo. Así que acá está ya la información acerca de estos métodos de análisis. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda pueden consultarme. Si no quedó claro el ejemplo donde salen los datos, ahí estoy a la orden para resolver cualquier duda. Lo importante es que todos aprendan.